Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21, acá naturalmente por la pantalla de C5N, con muchísima información en una semana muy, pero muy cargada de lo que cuenta el graph, lo que reza el graph de este programa, que es toda la apuesta a la grieta. Le podríamos haber llamado en su momento el fin de la tregua. En fin, está a gusto del consumidor esto. Y bueno, obviamente es un placer para mí volver a encontrarme con ustedes en una semana, insisto, que tiene algunas características muy puntuales. La primera y fundamental es el regreso de una estrategia política por parte de la oposición que apuesta completa y absolutamente a romper lo hecho por el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué digo de la oposición? Que es una generalización medio absurda, como toda generalización. Pero bueno, los sectores más duros de Juntos por el Cambio, e incluso así los llaman dentro de Juntos por el Cambio, los que se sienten enrolados en sectores más dialoguistas. Vamos a traducirlo, los que tienen responsabilidades de gestión. Esto empezó, si ustedes recuerdan, con algo que se llamó Travesía por la Democracia. Escuchaba a alguien que conoce a alguno de los actores que hicieron la Travesía por la Democracia, que me decían, trabajan tan pero tan poco que cuando van al Congreso tienen que sacarse una foto y subir las redes sociales, ¿no? Como si fuera algo absolutamente atípico. Bueno, eso que arrancó como algo que incluso recibió críticas dentro de Juntos por el Cambio, se tradujo después en una campaña que seguramente tuvo los problemas, los pecados originales dentro del gobierno, es decir, mal explicada, subestimada si se quiere, también producto seguramente de que no había ninguna intención de que pasara algo de esa naturaleza, ni por parte del presidente ni de sus ministros. Pero es que tiene que ver con el tema de la suelta masiva, de la liberación de presos en la República Argentina. Que, como todos ustedes saben y lo han visto en la pantalla de C5N, no solamente no ocurrió y no ocurrirá, sino que además en los delitos mencionados hay menos liberados en esta instancia que en el año 2019. Es decir, son menos los presos liberados por esos delitos en este año que en el año pasado. Es decir, menos con pandemia que sin pandemia. Acá siempre se trata de fijar posición, ¿no? Como si eso tuviera una determinación positiva por sí misma. Pero tampoco hay que rehuirla a esto. Yo soy partidario de que ese tipo de cosas no tienen que ocurrir. Violadores y asesinos, no, pero lo mismo me pasa con los genocidas. Es decir, si hay genocidas que entran en grupo de riesgo, si hay genocidas que necesitan por esta situación, así como violadores y como asesinos, irse a sus casas mientras dure la pandemia, uno tiene que pensar también que si habla de garantías y derechos humanos, son también para la gente que nos cae mal y despreciamos, como es en mi caso que desprecio a estos colectivos antes mencionados. Entonces, ¿qué quiero plantear? ¿Lo pensamos como un combo o no lo pensamos como un combo? Ahora, hablamos de algo imaginario. Hoy Gabriel Morini tiene un informe extraordinario sobre qué pasa con los presos y qué pasa con las cárceles en Argentina. ¿Pero por qué digo que hablamos de algo imaginario? Bueno, porque los números de aprobación que tiene Alberto Fernández y que tiene la cuarentena como estrategia sanitaria y según la oposición como estrategia de gobierno, como estrategia de gestión, son tan altos que empuja a Juntos por el Cambio a tener que tomar una decisión. Y las decisiones pueden ser las que están teniendo quienes tienen responsabilidad de gestión o quienes no tienen responsabilidad de gestión. Bueno, estos últimos han apostado todo a algo que tiene muchísima eficacia en las elecciones, pero también en la discusión pública, que es la mentira y el odio. Es decir, la vinculación con las emociones y no con la razón. Claro, vamos, ¿a quién le gustaría saber que va a haber una suelta masiva de asesinos y violadores y que cualquiera de ellos puede estar cerca de tu casa? Máxime cuando muchos de ellos estaban, o algunos de ellos, cerca de sus víctimas. Absolutamente aberrante, absolutamente despreciable. ¿Ocurrió o no ocurrió? Bueno, de esto vamos a estar hablando en instantes nada más. Ahora, le voy a pedir ya a Leandro Gabriele, nuestro productor, el primer material, porque es en Provincia de Buenos Aires, que es como el gran lugar donde, dicho sea de paso, apareció un personaje muy extravagante que yo no conocía, que es la jueza Márquez, que esto es en Provincia de Buenos Aires.
que dijo que se habían liberado creo que 172, 176 violadores durante un día. Este es un dictamen de la Procuración General de Julio Contegrand, el procurador que dejó, digamos, para que ustedes lo entiendan, María Eugenia Vidal y que heredó Axel Kicillof. Esto es lo que dijo, así arranca esto. Instruir a los defensores oficiales que procedan a la inmediata evaluación de la pertinencia, de acuerdo a las particularidades fácticas y normativas de cada supuesto, del requerimiento de medidas de prisión con detención domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva a sus alternativas respecto de sus defendidos privados de la libertad, que de acuerdo con los criterios epidemiológicos vigentes y las razones de salud pública involucradas, requieran una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el COVID-19. ¿No? Es interesante que todo esto surgió a partir de un dictamen de alguien que políticamente no está enrolado en las huestes del oficialismo, sino de la oposición, cuya terminal política, acá lo vemos, perdón, acá, a Julio Contegrand, es el macrismo en su gran... Ahora, ¿está mal lo que dice Contegrand? ¿Está mal lo que dice Contegrand? ¿Por qué no discutimos el contenido de lo que dice y no a las personas? Esta es otra pregunta que vamos a estar tratando de evaluar el día de hoy. Una aproximación que le propongo a la gente que está absolutamente enojada por esto que está ocurriendo, es qué pasaría si presos de bajo riesgo, narcomenudeo, robo con arma, delitos leves, digamos, de lo que se refiere, no asesinos, no violadores, no genocidas, qué pasaría si ellos, por estar, ya ni siquiera lo piense de un punto de vista humanitario, piénselo de un punto de vista de la conveniencia suya que está del otro lado. ¿Qué pasaría si esos presos, por estar hacinados, se contagiaran? El sistema de salud público es uno, ¿eh? No hay uno para usted y uno para otra persona. El sistema de salud público es uno. Y si colapsa el público, se empieza a tomar el privado, como pasó en Irlanda, como pasó en otros países. ¿Qué pasa si hay un colapso, si hay un estallido de contagios dentro de las cárceles, y uno de esos presos, el del narcomenudeo, el tranza, ocupa el respirador que era para usted, o que era para un amigo suyo, o que era para un familiar suyo? Ve que es interesante pensarlo de múltiples aristas, por más que esta que yo le estoy proponiendo a usted sea lamentable desde el punto de vista ético, moral y humano. Pero existe. ¿Qué le pasó al gobierno esta semana? Perdió la agenda. Perdió, se la robaron, ponga el nombre del verbo que usted quiera, no la tiene más. Era una agenda que tenía cierto dote de progresividad y de aceptación, que era el impuesto a la fortuna, ¿se acuerda, no? Estamos hablando del impuesto a la fortuna, parece que fue hace 15 años, fue hace una semana, 10 días, ¿no? Si eran, cuántas fortunas eran, a partir de qué monto. Vamos a ver el segundo material que tenemos hoy y que tiene que ver con cuál era la aceptación del impuesto a las grandes fortunas por parte de la gente. Esta es una encuesta de Opinaya. Muy de acuerdo 47%, bastante de acuerdo 18%. El 65% de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas y el 25% poco de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas. Esta era la agenda que el gobierno tenía y que tiene que seguir insistiendo, no porque vaya a resolver brutalmente esto, sino porque de algún lado tiene que salir los recursos. Digamos, no está llegando la ayuda a las pymes, a los comercios, a la clase media. Bueno, si eso no está llegando, o una manera que llegue es esta suerte de relajo tácito de la cuarentena que está ocurriendo, que debe estar más o menos a un 50% de lo que estaba cuando estaba muy endurecida, de algún lado esa plata tiene que salir. Y ese dinero tiene que salir de los que están arriba, porque a los que están en el medio y a los que están abajo no se les puede pedir más esfuerzo. Vienen de 4 años de esfuerzo. Incluso si uno quiere más también, si mira por crecimiento poblacional, por crecimiento de la actividad económica. Pero esta es mi opinión. Y puede ser la opinión de la gente que está en el gobierno y puede ser la opinión de algunos colegas de este canal o de otros medios. Yo lo que le propongo es ver lo que dice Humberto Schiavoni, el presidente del Partido PRO. Dice: creemos que tiene que haber un esfuerzo de los que más tienen. De hecho, propusimos la reducción de sueldos altos en la administración pública, dice Humberto Schiavoni, ex interventor del ente binacional Yacyretá.
Y sigue. Y presidente del PRO, por supuesto, senador nacional, bueno. Estamos absolutamente en contra, ¿no? Esto es en el mismo reportaje, creo que fue a Radio Provincia, no sé a dónde fue, pido disculpas si estoy citando mal la fuente. Estamos absolutamente en contra de aplicar más impuestos. Obedece a un tema de discriminación, y atención con esto que para mí acá está todo, o de hacer ver que hay sectores más concentrados que tienen que pagar más. Bueno, exactamente, Schiavoni. Enorme respeto político por Schiavoni. Tiene razón. Se trata de hacer ver que hay sectores concentrados que tienen que pagar más. Como decía, el rey está desnudo. De eso se trata. Y mire, le insistía, uno por ahí tiene algunas coincidencias, algunas diferencias con algunos funcionarios, con algunas opciones políticas, con algunos colegas incluso de esta mesa, que me da un enorme placer cada domingo estar acá, del canal. Pero hubo gente intachable desde el punto de vista de su tradición política. Nunca nadie es intachable, puede haber estado debatido, pero digo que transversalmente tiene cierta aceptación, que habló de esto en algún momento y hoy me lo acercó un querido amigo de la Unión Cívica Radical. Les pido disculpas si por ahí no se ve bien la imagen, es toda mía, pero le insistí a nuestro productor compartir este material del doctor Raúl Alfonsín. Estamos concertando. Entonces le preguntamos, ahora doctor Alfonsín, ¿usted quién propone que pague los costos? No, yo creo que quien más tiene, es evidente. Y pienso que esto lo dice todo el mundo, ¿no? Cualquier hombre que esté en la política argentina, cualquier persona que tenga un sentido, como yo llamo, de ética, de la solidaridad, le va a decir que aquí tiene que ser equitativo el esfuerzo. Quien más tiene que poder pagar más. Bueno, ahí está. No voy a citar de veras, no pedí los materiales para contarles que el Financial Times, el board del Financial Times lo viene diciendo, que el Fondo Monetario Internacional sugirió el impuesto a las grandes fortunas, etcétera, 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 porque también, les soy sincero, creo que no soluciona nada per se el impuesto a las grandes fortunas. Creo que hay soluciones que cuando salgamos de esto tenemos que discutir la matriz distributiva de la Argentina, cómo se reparte la guita en Argentina. No un impuesto por única vez a X cantidad de gente que encima puede generar ciertos malestares después. Yo estoy a favor de impuestos a gran fortuna. Per se no sé. Ahora, me parece que hay un retroceso, o no, o un enorme avance de la oposición, como usted lo quiera ver, en discutir si está bien que alguien que tiene 2 millones y medio de dólares tenga que pagar un 1%, 1,5% de su patrimonio por única vez. Para mí que dudemos de eso es un éxito de la narrativa de quienes entienden que ese es un tema que no hay que abordar. Para el resto del programa, lo que le falta al gobierno. Insisto, las ayudas a los sectores medios, la pérdida de agenda, la falta de alguien que cuando no está Alberto Fernández tome el lugar de Alberto Fernández. ¿No siente cuando el presidente no habla, está un vacío? Si grita puede escuchar su voz cuando no habla el presidente de la nación. Bueno, todo esto lo tiene que abordar seguramente el gobierno nacional y por supuesto estos errores de comunicación, que yo siempre creo que los errores de comunicación son primero errores políticos y después errores de comunicación. De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy con Gabriel Morini, con Noelia Barral Grijera y con Julián Guarín.